Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. La reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial está prevista para este viernes. A las 5 de la tarde se espera la presencia de Wilman Terán. Daniela Valencia nos tiene los detalles. Bernarda Ceballos está en Los Ríos, donde hay conmoción por los últimos hechos violentos. Nos contará en breve. Y Hugo Quintana nos tiene las novedades del Tour de Francia. Richard Carapaz se convirtió en el rey de la montaña. Revisemos los titulares de hoy. Según el ministro de Energía, el alquiler de la barcaza turca costará $115 millones por 18 meses. Fiscal Diana Salazar afirma que procesados en el caso Independencia Judicial buscan dilatar la audiencia preparatoria de juicio. Ha sido suspendida por 6 ocasiones. La bancada de Construye se queda con 14 asambleístas luego de la salida de la legisladora Natalie Morillo. Sus integrantes niegan que exista una crisis interna. Asesinan a 5 integrantes de una familia, entre ellos un menor de 5 años, en el interior de un bus interprovincial en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. La policía pone al descubierto cómo bandas delictivas mueven millones de dólares a través de la matriculación ilegal de vehículos y tricimotos en el país. Un fallo en una actualización de un antivirus provocó un apagón cibernético a escala mundial. Aeropuertos, hospitales, bancos, entre otras entidades, suspendieron sus actividades. En corto, yo me llamo Maluma y su momento romántico en su pedida en mano en vivo. Y además, las fiestas de Guayaquil se prenden con el primer musical a ritmo de salsa junto a Carolina Sabino. En deportes, Richard Carapaz sigue haciendo historia. Se convirtió en el líder de la montaña en la etapa 19 del Tour de Francia. Además, Liga de Quito sacó la cara por los equipos ecuatorianos. Se llevó el triunfo 3-0 ante Always Ready en el repechaje de la Copa Sudamericana. Todo esto y más a las 14:40 en Deporte Total. Teleamazonas presenta 24 horas. Con Liz Valareso y Gabriela Galárraga. Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos. El ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, no descarta apagones, aunque dice que las autoridades trabajan para evitarlos. El secretario de Estado defiende la polémica contratación de la barcaza, pues asegura que era la mejor opción entre las propuestas que habían presentado. Con 14 hidroeléctricas, 37 centrales térmicas y una eólica, la realidad alarma, pero es innegable. Ecuador importa energía cada vez más y está lejos, por ahora, de tener la tan nombrada soberanía. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, lo reconoce. No tenemos soberanía energética. Nosotros estamos comprando a Colombia cuando no tenemos de dónde salir. Tampoco se puede ocultar que la demanda de energía ha crecido en un 10% anual y que en estas condiciones imposible descartar que más adelante regresen los apagones. Precisamente entre los planes de contingencia está la próxima llegada de la barcaza contratada con la empresa Car Power Ship. Contrato cuestionado, pues se sugiere que la firma turca habría tenido información privilegiada y asegurado este contrato incluso antes del concurso. Zarpó 6 días antes de que el gobierno lo publique en compras públicas. La barcaza salió efectivamente en esa fecha, pero no iba con destino al Ecuador, iba con destino a otro país en América Latina. Ellos, como negocio privado, pueden acelerar o desacelerar la entrega dependiendo de la oportunidad de negocio. En realidad, en este momento no estamos con mucho apuro que venga porque estamos en una construcción de la línea de transmisión para poderse conectar. Goncalves ha confirmado que se firmó el contrato por $115 millones, que hubo una docena de firmas interesadas, que al final quedaron 2 en el concurso. Una que estaba ofertando a la venta una barcaza de 1971 que estaba en Estados Unidos y no tenía sistema de anclaje, y la otra que era Car Power, que tenía el sistema de anclaje, precisamente porque ese es el expertise de esta compañía. Resta peso a las denuncias, no obstante las supuestas inconsistencias en esta contratación fueron denunciadas en Fiscalía y hay un proceso de investigación abierto. Todo esto con la amenaza latente en medio de la sequía que podría ser peor en el resto del 2024 y nada que se pueda negar. Estamos en crisis y tenemos que concentrarnos en solventar la crisis.
Y hasta esta hora no se ha podido instalar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio que se lleva pues a cabo en la capital y que guarda relación con ese tema. Vamos a continuar con más, contándoles que la fiscal Diana Salazar afirma que procesados en el caso Independencia buscan dilatar la audiencia preparatoria de juicio que ha sido suspendida ya por 6 ocasiones. En las declaraciones dadas a un medio digital, Diana Salazar reafirmó que Gisela Garzón filtró información sobre su embarazo. Que el tiempo pase y la audiencia preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial aún no puede instalarse. Es el llamado de atención que hace la fiscal Diana Salazar dentro de un proceso en el que se encuentran Maribel Barreno y Wilman Terán, los mismos que han diferido por 6 ocasiones esta diligencia. Únicamente tratan de dilatar por la contundencia de las pruebas, porque saben que no pueden evadir la acción de la justicia. Para postergar esta audiencia, Salazar señaló que Terán ha utilizado más de una argumentación, desde querer ejercer su propia defensa hasta requerir estar presente en las audiencias. El último diferimiento en este proceso se dio por su comparecencia en la Asamblea Nacional. Sobre la misma desmintió supuestos chats con Terán. Por lo que se ha expuesto públicamente varias inconsistencias. Por ejemplo, que existe Photoshop, que no existe coherencia en las fechas. Entonces eso no significa ninguna prueba. Las verdaderas pruebas, los elementos de convicción se encuentran en el proceso penal. Dentro de lo avanzado en el caso Villavicencio, donde ya hay 2 sentenciados como autores materiales, dijo que se continúa en la investigación de los autores intelectuales. Incluso detalló que cuenta con aportes del FBI y del celular del mismo Villavicencio. No hemos descuidado y aquellas personas que están también tratando de dañar la investigación van a ser objeto de responsabilidad por este caso. Salazar, quien reconoció ya estar en vacaciones, no dejó de pronunciarse sobre la denuncia interpuesta en contra de la asambleísta de la Revolución Ciudadana Gisela Garzón, quien a criterio de Salazar sí filtró información de la historia clínica de su embarazo. Fue expuesta únicamente en una sesión del CAL, a la que ella solicitó ser invitada. Luego, ella, de conocer esta situación de carácter privada, es expuesta en la cuenta de X por el prófugo de la justicia y que utiliza sus redes sociales para difamar. Finalmente, la fiscal indicó que en cuanto a los casos como metástasis, purga y plaga, estos están bien sustentados con pruebas contundentes que no infiere su presencia o no en las siguientes etapas. Y precisamente hasta esta hora no se ha podido instalar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del conocido caso Independencia Judicial. Para su reinstalación se espera el traslado del expresidente del Consejo de la Judicatura, de Wilman Terán. A esta hora hacemos contacto con Daniela Valencia, está en la Corte Nacional para contarnos más. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Así es, a pesar de que esta audiencia se debía reinstalar a las 8:30 de la mañana, posteriormente se aplazó para el mediodía. A pocos minutos de la reinstalación, un funcionario del SNAI le informó al juez nacional Julio Inga que el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, no había podido ser trasladado hasta el momento. Él debía llegar para esta audiencia, no obstante, a esta hora está siendo trasladado desde la cárcel La Roca por helicóptero y se dijo llegar a la capital cerca de las 3:30 de la tarde. Para garantizar la celeridad de esta causa, el juez Julio Inga dijo que se instalará esta audiencia a las 5 de la tarde. Recordemos que originalmente la audiencia se iba a reinstalar el día de ayer, no obstante, el mismo Wilman Terán fue el que causó un incidente y mostró que no tenía ni teclado ni mouse y que no había podido acceder al expediente de forma digital. Para evitar cualquier tipo de incidentes, el tribunal dijo que debía ser trasladado por el SNAI. Recordemos que esta causa se desprende del caso Vocales, en los que son investigados tanto los exvocales Maribel Barreno como Juan José Morillo. En 2023, valiéndose de su cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán realizó una nueva mayoría tanto con estos vocales como también con Javier Muñoz para lograr sancionar y destituir al juez que llevaba la causa, Walter Macías. Haciendo eso, hicieron pasar 2 votos como mayoría de 5. También recordarles que el 20 de junio pasado ya fue sentenciado Javier Muñoz mediante un procedimiento abreviado. Recibió una sentencia de 9 meses y 6 días. Es lo que les podemos contar hasta ahora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Buena tarde para ti también, Dani. Muchísimas gracias. La asambleísta Natalie Morillo abandona la bancada de Construye, dejándola con 14 integrantes. Según Morillo, por ahora no se unirá a ninguna otra bancada, mientras que desde el bloque niegan que existan rupturas.
Una nueva baja se registra en la bancada de Construye. Se trata del asambleísta Natalie Morillo, quien esta semana anunció que abandonará esas filas para votar de forma independiente en la Asamblea Nacional. He hablado con la líder del movimiento y le he dado mis motivos, y así desde el fin de semana yo soy una asambleísta independiente, la cual podrá seguir votando para los ecuatorianos con mis convicciones al tema de la impunidad. Según Morillo, quien en un principio era la alterna de Patricio Carrillo, tras su salida no está la intención de formar parte de otra bancada, sino temas personales y algunos roces. Bueno, es una decisión personal que yo ya la había tomado hace más de 3 meses y justamente pasó el tema del Tribunal Contencioso Electoral y no consideré que era oportuno en ese momento desafiliarme de la bancada política. Yo he mantenido diálogos y conversaciones con todos. No significa que mi desafiliación sea por un motivo en específico porque yo me vaya a una bancada. Bueno, hay otros asambleístas que han decidido retirarse porque ya están cansados del autoritarismo que les impone. Tomaron decisión algunos grupos y yo respeto eso. De esta manera Construye, que inició con 28 legisladores, solo se queda con 14. Pero para Camilo Salinas, líder de la bancada, esto no significa de ninguna manera que el movimiento esté en crisis. La Asamblea Nacional se mueve en ámbitos democráticos, legislativos y también individuales, ¿no? No es primera vez que sucede esto en la Asamblea Nacional con las diferentes bancadas, ha pasado con las otras bancadas. Según Salinas, las verdaderas razones están en las elecciones generales de 2025. Se está ya evaluando y descartando candidatos, ese puede ser uno de los motivos. Ya nuestra agenda tiene que ya tener una primaria en agosto y hay muchos compañeros o compañeras que están ya evaluando los tiempos electorales más que los tiempos legislativos. La última baja en Construye fue de la asambleísta Alexandra Castillo. Seguimos con más información. 5 integrantes de una familia fueron asesinados al interior de un bus interprovincial a la altura del recinto La Aurora en la provincia de Los Ríos. Entre las víctimas mortales hay un menor de 5 años y un ciudadano con antecedentes penales. Hacemos contacto con Bernarda Ceballos para ampliar la información. Bernarda, buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, nosotros ya nos hemos trasladado a la vía que conecta Babahoyo con San Juan y precisamente aquí, cerca de este paradero, fue donde se registró el hecho violento al interior de este bus interprovincial que cubría la ruta Guayaquil-Tulcán. Es importante también mencionarles que este hecho violento ocurre luego de que el gobierno anunciara que se incrementarían los controles policiales y militares en las carreteras del país. Y al menos en nuestro recorrido por estas arterias viales no hemos evidenciado presencia policial ni militar, únicamente de agentes de la Comisión de Tránsito. Nosotros les tenemos a continuación más detalles en el siguiente reportaje. Veamos. El hecho ocurrió cerca de las 8 de la noche del jueves, cuando un bus que cubría la ruta Guayaquil-Tulcán fue interceptado por al menos 5 sujetos que se transportaban en una camioneta doble cabina. Dispararon al transporte interprovincial e ingresaron por la puerta del conductor, identificaron a las víctimas y terminaron con sus vidas. Son 5 los asesinados. Se trataría de una familia que abordó el bus en Babahoyo. Entre las víctimas mortales consta un menor de 5 años que falleció en el hospital Martín y Casa del cantón Babahoyo y un ciudadano que tenía antecedentes penales. Uno de ellos había estado preso por sicariato, por asesinato, hace aproximadamente 2 años. Nos llevamos la sorpresa de que ha salido libre. Esto no es un asalto de carreteras,
Hay que tener claro, esto estaba dirigido, esto se podía haber cometido aquí en Los Ríos o en Tulcán. Vemos de que este es un enfrentamiento entre bandas. Este hecho también dejó 3 heridos, el conductor, el oficial de la unidad y la madre del menor asesinado, que se encuentra en una casa de salud con resguardo policial. Al momento hay 2 retenidos para investigación. Los aprehendidos pertenecerían a la banda de los Lobos. Desde la comandancia de la subzona 5 se nos indicó que el hecho violento ocurrió metros antes de un control militar que se realizaba en la vía. Mientras tanto, así fue como amaneció este viernes el lugar de los hechos. Aún se visualizaban pertenencias de los pasajeros del bus interceptado. En el lugar de los hechos se encontró cartuchos 223 de armas largas. Hay un arma de fuego, hay cartuchos 9 milímetros. Este hecho violento ocurre días después de que el gobierno anunciara el refuerzo policial y militar en las carreteras del país. Desde la comandancia de la subzona 5 se solicita a las autoridades la construcción de cuarteles para policías en las carreteras de Los Ríos. Hasta el cierre de este reportaje, los cuerpos de las 5 víctimas mortales aún se encontraban en la morgue de Babahoyo. Muy bien, y esta es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde desde aquí de la provincia de Los Ríos. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Bernarda. Muchísimas gracias. Bandas delictivas mueven millones de dólares a través de la matriculación ilegal de vehículos y tricimotos. En diferentes operativos en Guayas y Manabí, la policía incautó stickers y especies de matriculación vehicular de 31 municipios. Es un negocio rentable que se convirtió en una fuente de ingreso para las bandas delictivas. Un auto es robado al pie de su casa o mientras circula por la calle. El perjudicado coloca la denuncia en fiscalía, pero a las pocas horas ese mismo auto puede circular con todos sus papeles en regla y pasar los controles policiales sin llamar la atención. Limpiar el historial de ese vehículo podía costar entre 50 y 3.000 dólares. Se realizaban matriculación de vehículos sin placas, matriculación de vehículos de personas fallecidas, realizaban las revisiones sin ningún tipo de requisito, de igual manera se borraban las multas. Y las oficinas paralelas de matriculación están en todo el país. Así lo evidenció la policía en las últimas horas. La noche del miércoles en Durán, cantón tomado por las bandas Latin King y Lobos, las autoridades incautaron miles de especies de matrículas y de revisión vehicular. Los documentos corresponden a más de 31 gobiernos autónomos descentralizados. Horas después, otros hallazgos. En el distrito 9 de octubre, sector liderado por la banda de los Lagartos, se encontraron documentos y decenas de placas vehiculares. Y luego en la Valerio Estacio, también en Guayaquil, dominado por la Mafia 18 y los Tiguerones, se encontraron documentos similares y vehículos robados. Casi en simultáneo, pero en Puerto López, Manabí, la policía detuvo a 5 funcionarios de tránsito por supuestos vínculos con los choneros, específicamente con José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Los funcionarios que fueron el día de ayer detenidos con orden de la autoridad competente habían sido nombrados específicamente en el mismo periodo, teniendo una permanencia aproximadamente de 8 a 9 meses, cumpliendo estas funciones al interior de la Dirección de Movilidad. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, tras los hallazgos, reconoció que los delincuentes no actúan solos y que personal de la Agencia de Tránsito y municipios estarían dentro de esta red. No sabemos el grado de intervención de ningún particular todavía, eso será objeto de investigaciones. Hasta el momento, al menos una decena de personas ha sido detenida en los diferentes operativos. La Secretaría de Asentamientos Irregulares recogió denuncias de habitantes de la Delia en el cantón Durán, donde muchos dicen haber sido desalojados de sus viviendas por bandas delictivas. Esto ocurre a 48 horas de haber iniciado una nueva intervención de la fuerza pública en esa ciudad. Su efectividad divide opiniones. En Durán hay una sensación agridulce tras la más reciente intervención de policías y militares en este cantón. Una que arrancó el miércoles pasado con la presencia del presidente de la República, que hasta ahí llegó de casco y chaleco, en un convoy militar que desfiló por sus calles con banderas tricolores. A esto el presidente le llamó el inicio de la toma definitiva de Durán por parte del Estado. 1.100 uniformados lo acompañaron ese día. Aunque se prometió lo contrario, tras el evento no se vio nuevamente un despliegue similar.
Al día siguiente de los anuncios oficiales se reportaba una nueva muerte violenta en la cuarta etapa del recreo. No hay ningún cambio, en absoluto, para nada. Sí da un miedo de venir a salir porque igualmente se sabe que andan las vacunas, andan tantas muertes que da hasta miedo de salir aquí. Pero están los que prefieren creer que esta vez las cosas cambiarán. En el primer día de intervención se hicieron 80 allanamientos y se detuvo a 7 personas. Esperamos que la situación cambie, mejore. Eso se tiene que hacer es poco a poco. Cambios así de la noche a la mañana no va a haber. Sin embargo, al momento no hay datos actualizados sobre los resultados del bloque de seguridad conformado en ese cantón. Este viernes en el sector de la Delia, la Secretaría de Asentamientos Irregulares instaló un punto de servicios. Centenares llegaron a entregar información sobre las condiciones y los lugares en los que habitan. Otros se sumaron a una denuncia que por aquí es recurrente. Bandas delictivas los desalojan de sus inmuebles y luego les piden dinero para dejarlos volver. En ese caso nosotros se prepara una intervención integral para esos casos puntuales para hacer la recuperación de estas casas que tienen escrituras. En Durán se superan las 250 muertes violentas en lo que va de 2024, en medio de una intervención en curso que al menos ya no se ve como había empezado. La inversión extranjera directa en Ecuador no logra despegar desde 1975. Ecuador sigue por debajo de Perú y Colombia dentro del ranking regional de los países más atractivos para los mercados. Analistas lo atribuyen al marco jurídico existente. Ya sea en sucres o en dólares, históricamente el Ecuador ha oscilado bajo los mismos valores de inversión extranjera directa. Y aquí el detalle del analista económico Juan Carlos Jácome, quien sustenta que en cerca de 50 años y con un cambio de moneda, nuestro país ha captado en promedio 1,11% del Producto Interno Bruto como inversión extranjera directa. Lleva a concluir que no importa el color de la camiseta, no importa qué tipo de gobierno esté, es realmente lo que el Ecuador puede por su propia naturaleza captar. Y lo que a su vez su legislación le permite. Punto importante que mantiene al país en una desventaja de 3-1 con Perú y Colombia. Hicieron una tarea un poco mejor porque en la década del 90 crearon la legislación que favorecía el captar estos recursos. Conforme a la CEPAL, la entrada de inversión extranjera a la región provino de 3 sectores, del servicio con el 53%, de la manufactura con un 30% y de los recursos naturales con un 17%. Con esto el ranking de los principales receptores de inversión extranjera en América Latina lo lidera Brasil con el 45%, le sigue México y Argentina, que en este primer trimestre del 2024 es la gran sorpresa, pues se ubicó por delante de mercados como el de Chile y Uruguay, tradicionalmente preferidos por su estabilidad institucional. Ecuador en esta lista de 7 países se ubicó en el penúltimo puesto. Estamos observando que tanto la estabilidad jurídica de muchos sectores que son claves y fundamentales para la competitividad de nuestro país tienen que enfrentar varios ciclos de reformas. Entre ellas la del Código del Trabajo, actualmente puesta en el congelador. Un motivo más que no nos deja ser atractivos para empresas de otros sectores. El objetivo es que tanto las empresas como los trabajadores tengan un sistema regulatorio que les permita a ambos ganar y ser competitivos en el mercado internacional. Ambos analistas concuerdan que si el país quiere dar un salto distinto, tiene que ser mucho más agresivo en materia minera. En caso contrario, caeremos mucho más que en el 2023. Estamos de regreso con más. El Ministerio de Telecomunicaciones y Get Group, con el apoyo de la Cancillería, firmaron un convenio enfocado en la implementación de la licencia digital ISO. Con esto, los ecuatorianos en el extranjero podrán renovar sus licencias de conducir sin necesidad de regresar a Ecuador. Además, las nuevas licencias digitales serán reconocidas en países que adoptaron el estándar ISO, incluida la Unión Europea, facilitando así la movilidad y el acceso a servicios para los migrantes. Y la brecha de género en el ámbito empresarial en nuestro país ha bajado del 20 al 18% en 5 años. Esto según el Women Economic Forum de Ecuador. Sin embargo, a escala mundial, 2.400 millones de mujeres aún enfrentan restricciones laborales. El Ecuador ha tenido una mejoría en cuanto a la brecha de género en el sector empresarial.
pero aún estaríamos lejos de cumplir con los objetivos y metas de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de la estructura de la brecha salarial hemos tenido una variación. Antes estaba en el 20%, ahora estamos en el 18%. Eso estamos hablando más o menos en 5 años. Ecuador, en términos de sostenibilidad, al ritmo que llevamos, recién se cumplirían en el 2044. Pese a esta reducción en la brecha de género, a escala mundial, solo el 11% de mujeres son jefas de Estado en 195 países. Por su parte, en Ecuador, estos son los porcentajes de mujeres que ocupan puestos de toma de decisiones. La participación de la mujer está en un 37%, en gerencias generales un 33%, ya en vicepresidencias está un 24% y hacia presidencias un 19%. Estas cifras fueron presentadas en el lanzamiento del Women Economic Forum, evento que se realizará este septiembre, en el que se entregarán 10 becas en innovación. Que el Ecuador hoy ocupa el lugar 104 a nivel mundial en el índice global de innovación. El impulsar la innovación en este país es clave para que empiece a ocupar los primeros lugares en innovación. A escala nacional, solo el 32% de mujeres pertenecientes a la población económicamente activa cuenta con un empleo adecuado, en comparación al 68% de hombres. Ícono de Guayaquil. Aunque ya quedan pocos en las calles, los ciudadanos hablan de la importancia de que se mantenga su tradición de dar serenatas. Para conocer sobre quiénes son los lagarteros de Guayaquil, nos trasladamos directamente al Museo Municipal de la Música Popular Julio Jaramillo. Aquí está hecho el lugar, la cantina que poseía una trastienda, en la que se reunían músicos y poetas al atardecer, intercambiando producciones afuera en el portal, en homenaje a los compositores, al autor, al artista ecuatoriano sobre los que se afirma nuestra identidad colectiva. Debemos volver a esta tradición. Los músicos de las calles Gómez, Rendón y Esmeraldas, en el centro de Guayaquil, buscan que perdure la tradición de una romántica serenata de pasillos y boleros al son de la guitarra. Aunque han pasado algunas décadas, aún existen grupos de músicos populares que se concentran en algunos lugares de la bohemia en Guayaquil. Yo soy guayaquileño, vengo de padres, abuelos y todo guayaquileño. A la edad que tengo, 68 años, esto yo desde muy niño lo recuerdo cuando se reunían allá en Santa Elena, que le llamo yo la calle. Esto era lo tradicional de Guayaquil. Nosotros en aquella época nos contrataban por serenata, por hora, a los diferentes sitios aquí en Guayaquil. Sin duda, el nombre lagartero se ha convertido en un símbolo de la identidad musical guayaquileña, evocando imágenes de artistas callejeros que esperaban pacientemente como centinelas de una tradición imperecedera. Si yo muero primero, es tu promesa. Estos músicos resilientes se aferran a sus raíces, ofreciendo una experiencia auténtica y sin artificios. Sus instrumentos clásicos como guitarras y requintos son los únicos acompañantes de sus voces. Con toda el alma llena de sentimiento, preservando la esencia de una declaración de amor genuina. sangre, con tinta sangre. Y hoy en nuestro segmento Economía para Todos hablaremos sobre las remesas recibidas en el primer trimestre del 2024. Economía para Todos. En el primer trimestre de este año 2024, el Ecuador recibió casi 1.400 millones de dólares de remesas de ecuatorianos residentes en el extranjero. Este es un valor muy alto, quizás el más alto para un trimestre en la historia del país, y se debe al menos a tres cosas. La primera es el esfuerzo de los ecuatorianos que han ido a otros países en búsqueda de mejores días y que realmente trabajan sin parar para poder enviar estos recursos al país.
La segunda es la fortaleza de la economía norteamericana, donde muchos compatriotas consiguen empleos, en muchos casos pagados por horas, pero consiguen empleos muy decentes porque esa economía tiene una insaciable demanda de trabajo. Por eso, más del 70% de las remesas vinieron de los Estados Unidos, casi 1.000 millones. Y la tercera razón es la relativa fortaleza de la economía española, donde también un número importante de ecuatorianos han conseguido empleo y lograron enviar algo más del 16% del total de remesas del primer trimestre. Otros orígenes relevantes de las remesas son Italia e Inglaterra, ambos con 3% del total. Finalmente, del resto del mundo, de más de 100 países, vinieron el 7% restante de las remesas del primer trimestre. Muchas gracias. Economía para todos.